Bien, queridos amigos, queridos hermanos, queridos siervos, a veces nos preguntamos cuál es el propósito de las pruebas en la vida del cristiano, porque realmente depende cómo se haya educado uno en los caminos del Señor o en la vida, va a poder sobrellevar las pruebas que vienen. En el caso mío, en lo particular, por ejemplo, en lo personal, yo me crié con una generación un tanto condenatoria, que cada situación que llegaban a la vida de los cristianos es como un dedo amenazador, como un echarle la culpa, como buscar pecados en la persona. Y en fin, pero el Señor después empieza a ministrar mi vida y me empieza a mostrar otra realidad. Así que yo desearía, querido siervo, querido hermano, querido amigo, que sea cual tu pensamiento o quizás el concepto bíblico que te han impartido, hoy el Señor te pueda estar hablando a tu corazón y rompiéndote esquemas, porque a veces hay esquemas peligrosos que nos hacen pensar indebidamente en cuanto a los caminos del Señor, en cuanto a las pruebas y en cuanto al propósito de las pruebas en la vida del cristiano. Primero veremos unos textos bíblicos que nos garantizan que como cristianos vamos a pasar por aflicciones y dificultades. Allí está la garantía. O sea, no nos gustaría, ¿verdad?, tener la garantía para esto. Nos gusta tener la garantía para todo, las cosas buenas que vienen a nuestra vida, pero para esto también hay una garantía, una certeza de que vamos a tener que pasar por aflicciones y dificultades. En San Juan capítulo 16, versículo 33, su palabra dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. También en Hechos capítulo 14, versículo 22, dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fíjense en ustedes, podría haber dicho el texto a través de tribulaciones, pero aquí como que enfatiza que van a ser muchas, hermanos, van a ser muchas. Segunda Corintios capítulo 4, versículo 17, dice su palabra: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Qué hermoso es poder ver que las tribulaciones, que son momentáneas, porque el Señor no nos deja en tribulación todo el tiempo, y que son leves para lo que va a venir. Pero sin embargo acá dice: esta leve tribulación momentánea, ¿qué está produciendo en nosotros? Un más excelente y eterno peso de gloria. Así que saquemos el esquema de que las tribulaciones, las aflicciones, las situaciones difíciles que vienen a nuestras vidas son por pecados o por errores o por equivocaciones, que no dudo que en algunos casos sí pudieran ser. No dudo que en muchos casos el Señor tiene que hablar con vara dura al ser humano, porque somos seres duros algunos, pero no es así en todos los casos. Entonces hay que saber analizar primero y ver qué tipo de tribulación y por qué, cuál es la causa por la cual estamos atravesando, porque dicen que en algunos casos la tribulación está produciendo en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. Así que gloria al Señor cuando estemos pasando por tribulaciones, aunque nuestros enemigos se burlen, aunque los que nos rodean piensen y digan y levanten las acusaciones que quieran decir, la palabra nos respalda. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Miren qué hermoso este texto de Romanos. A veces el Señor nos hace pasar por tribulaciones para que aprendamos paciencia, porque dice que la tribulación produce paciencia. Y luego, cuando ya estamos en el camino de la paciencia, dice: la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y qué hermoso, hermanos, hasta que el Señor venga a buscarnos, a su iglesia, a su novia, vamos a vivir con esperanza.
Después la esperanza va a cesar, ya no va a tener sentido. Vamos a estar con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Vamos a estar con el amado que estamos esperando. Por eso está nuestro corazón esperanzado. Pero eso no nos tiene que avergonzar. La esperanza no tiene que avergonzar. Por todo el contrario, nos tiene que llenar de gozo y nos tenemos que gloriar. Acá dice en las tribulaciones. En Lucas capítulo 12, versículos 51 al 53, dice: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. O sea, vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo lo dijo ya, que Él había venido a traer disensión. Por lo tanto, todo este tipo de contradichos, de divisiones y de problemas y de luchas y de enemistades está manejada por nuestro Señor. El Señor sabe por qué permite a veces este tipo de situación, para ver si nosotros nos mantenemos fiel al Señor, para ver cómo actuamos en esas situaciones y para ver si seguimos en los caminos del Señor. Entonces, si todo fuera paz, ¿para qué lo buscaríamos al Señor? Si nunca estamos enemistados con nadie, si no tenemos nunca tribulación, si no tenemos prueba, entonces estamos bien en nuestros caminos, estamos bien acomodados en el mundo, ¿no es cierto? El mundo nos satisface, el mundo nos mima, nos complace, estamos todos llenos de paz. Entonces sigamos adelante con nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos nos producen paz. No, el Señor dice, no he venido para dar paz en la tierra, sino yo he traído disensión. Pero a nosotros nos toca, hermanos queridos, sí, buscar la paz los unos con los otros, como en otro verso de Hebreos dice que tenemos que buscar la paz los unos con los otros, procurarla. Cuando vienen estas situaciones, vienen estos conflictos y estas enemistades, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar la paz. Amados, ¿qué dice allí Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 19? Una lectura un poco extensa, pero la vamos a hacer. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba. Miren, está hablando de un fuego. El fuego es algo tremendo que nos asusta, que nos hace doler y que muchas veces lleva a las personas a la muerte. Entonces acá el escritor lo está comparando como un fuego de la prueba, que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciere. Al contrario, dice, gozaos por cuanto sois participantes, escuchen bien, sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y sigue diciendo, versículo 14, si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por lo que hace a ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Aquí hace una diferencia bien notoria. Hay padecimientos en el ser humano que realmente son por esto, que se nombra aquí el homicidio, el hecho de robar o de hurtar, del malhechor o ladrón, o por entrometerse en lo ajeno, que no le corresponde al ser humano entrometerse en pleitos ajenos, en contiendas ajenas, en disensiones ajenas, no nos compite a nosotros eso. Entonces acá hay una diferencia. En eso, ese padecimiento está malo. En eso no te entremetas. Ahora, si padeces como cristiano, no te avergüences, sino por todo el contrario, glorifica a Dios por ello, dice. Entonces hay que saber entender las situaciones en los seres humanos, hay que saber entender por qué se padece a veces. Porque claro, si una persona está padeciendo como consecuencia de sus malos actos acá en la tierra, bueno, entonces no digamos que es una prueba de parte del Señor. Eso proviene por culpa de sus propios caminos malos, torcidos.
por sus propios pecados, porque la consecuencia del pecado es eso. Muchos van a tener que caer en la cárcel, no necesariamente por predicar el evangelio, sino muchas veces por actos delictivos. Entonces, tenemos que saber entender a qué tipo de prueba nos estamos refiriendo. Sigue diciendo el versículo 17 de Primera de Pedro 4, y es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Fíjense en que aquí dice que el justo se salva con dificultad. ¿Por qué se salva con dificultad? Porque pasa que muchas veces con las aflicciones y las pruebas que vienen a la vida del cristiano, muchos no soportan y se apartan del Señor. Dicen, no me gustan los caminos del Señor, son difíciles, no los entiendo, no soporto más esta prueba que me viene, una tras otra, y abandonan los caminos del Señor. Ya más adelante vamos a ver un hombre que se mantuvo en las pruebas, en las dificultades, en la aflicción. Pero hay algunos que no pueden. Entonces por eso dice que el justo con dificultad se salva, porque son muy pocos los que prevalecen y los que permanecen hasta el fin. Pero dice entonces, si al justo le es con dificultad salvarse, ¿qué pasará entonces con el impío y el pecador? Entonces acá sigue diciendo que los que padecen según la voluntad de Dios, porque recién hemos aclarado que hay algunos que padecen por sus propias concupiscencias y pecado, pero bueno, hay otros que padecen según la voluntad de Dios. Entonces ellos, dice, deben encomendar sus almas. ¿A quién? Al fiel Creador, y hagan el bien. Sigamos haciendo el bien aunque pasemos por aflicciones, tribulaciones, pruebas, todo lo que nos toque vivir. Primera Pedro capítulo 1, versículos 6 al 7 dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Miren que dice diversas pruebas, no dice una sola prueba, porque a veces decimos, bueno, ya es suficiente que mi cuerpo tenga una enfermedad, pero también tengo que pasar problemas económicos en mi economía, tengo que tener problemas en mi familia, tengo que tener problemas en el trabajo y tengo que tener problemas con mis amigos. Y bueno, y entonces el ser humano empieza a cuestionarse y dice, no, nosotros así somos los seres humanos, le ponemos medidas a las pruebas, ¿no? E incluso lo queremos ordenar y manejarlo a Dios y le queremos decir, Dios, basta, hasta acá nomás, o esta prueba sí, aquella no. Y en Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 7, vemos que dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí vemos, hermanos queridos y amigos que están escuchando, vemos que vamos a tener aflicciones y diversas pruebas. ¿Por qué? Porque tiene que ser sometida nuestra fe a prueba, hermanos. Claro, el Señor tiene que probarnos la fe. A veces es fácil de la boca decir que sí, que tenemos fe y que somos salvos y que somos capaces de esto y de aquello, que aunque nos venga lo que nos venga, seguimos adelante. Pero cuando empiezan a venir las pruebas, todo cambia. Lo que hemos dicho con la boca ya no lo afirmamos ni seguimos adelante, sino lo primero que hacemos es quejarnos. Esa es la tendencia del ser humano, quejarse. Pero acá estamos viendo en su palabra que dice que nuestra fe tiene que ser sometida a prueba y se lo compara como el oro. El oro tiene que pasar por altas presiones de fuego para poder quedar ese oro refinado, ese oro puro, sin ningún tipo de esas escorias negras, esa suciedad. El oro bueno ha pasado por altos grados de fuego, queridos hermanos. Esos anillos bonitos que vemos a veces en las manos de algunos, las alianzas y todo eso, han tenido que pasar su proceso de fuego para quedar tan bonito. Va a tener nuestra fe también ser puesta y probada por las pruebas de fuego
que van a venir a nuestras vidas. Claro que sí, y ahí vamos a ver si somos hallados en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando te vengan las pruebas y sepas que es la voluntad de Dios, ya no sean pruebas que sean por tus actos pecaminosos, entonces puedes contentarte aunque no te guste lo que estés viviendo, aunque no te guste lo que estés pasando. Porque la Biblia te está reconfortando y te está diciendo que vas a tener gloria y honra ante los ojos de Jesucristo. ¿Y qué dice Filipenses capítulo 1, versículo 29? Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Es fácil creer, hermanos? ¿Es fácil creer, hermanos? Claro, sí, dice la Biblia que hasta el diablo y los demonios creen y tiemblan. Sí, es fácil a veces creer, pero padecer por Él, y acá su palabra dice que vamos a tener que no solamente creer en Él, sino también vamos a tener que padecer por Él. Ahora vamos a este siervo de Dios que yo les dije recién, que íbamos a ver, que Job es una historia muy conocida. Job vivió dificultades, vivió pruebas, sufrimiento, y todo no merecido. No merecía el sufrimiento, ni las pruebas, ni las dificultades, hablando humanamente, que no era por consecuencia de pecado, por eso decimos que no lo merecía, porque ya que él era un hombre justo, la Biblia lo dice. Entonces cuando sus hijos murieron y perdió gran parte o todas sus posesiones materiales, vemos que en esto no pecó Job, ni siquiera atribuyó a Dios despropósito alguno, como dice Job capítulo 1, versículo 22. Lee la historia de Job, léelo al libro entero de Job. Lee el capítulo 1 y vas a ver el perfil de este hombre. Aquí vemos que Dios enfatiza que Job era justo cuando empieza a hablar con Satanás. Y bueno, cuando dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Y miren, no hay otro como él, o sea que él era particular, él era especial, era varón perfecto y recto. Miércoles atrás hemos hablado de esto, de la completa santificación y de la perfección. Así que si la has escuchado la prédica, podrás tener el conocimiento que sí se puede llegar a ser perfecto como el Padre no es, que por lo menos tenemos que procurar y que el Señor luego hace la santificación completa a través de su Santo Espíritu. Bien, entonces este varón ya había llegado a ese nivel espiritual, de ser un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Porque hay muchos que pueden ser, bueno, personas buenas, justas, pero que hay algunos males que los siguen acompañando y no se apartan. Pero este hombre no había razón alguna, no había despropósito alguno en él para condenarlo, para que digamos, está pasando justamente las pruebas y todas las dificultades que ha pasado, los sufrimientos son merecidos. No, por todo el contrario, era inmerecido. Pero queridos hermanos, gracias al Señor que este hombre no blasfemó el nombre de Dios, y al final el Señor le retribuyó el doble de todas sus posesiones materiales que había perdido, y también le dio hermosas hijas. Y sus amigos volvieron, aquellos que condenaban y que lo acusaban y que levantaban su mano acusadora hacia el pobre Job, volvieron y tuvieron que darle el oro y darle todo para que él pudiera restaurarse económicamente. Es que hay promesa, hermanos, ¿no? Que a veces aquellos que te han herido, que te han lastimado, que te han quitado, que te han robado, van a venir el día de mañana y van a tener que extender tu mano para darte. Porque cuando Dios da la orden, el hombre tiene que obedecer. Si no, no sé qué hubiera sido de esos amigos de Job, que en ese momento no eran nada de amigos. En ese momento se transformaron en juzgadores, en legisladores, en abogados. Bueno, pero vemos que aún así Job siguió adelante, confiando en el Señor, que aunque Jehová me matare, yo seguiré confiando en Él. Bien, hermanos queridos, amigos, no habrá más llanto, ni muerte, ni dolor en la eternidad en el cielo, ¿verdad? Allí no vas a sufrir, estás hastiado seguramente de tantos problemas, de tantas dificultades. Fíjense en lo que dice Apocalipsis capítulo 22, 1 al 4. Si estás entristecido por tanto dolor y tantas pruebas, mira, entonces dice aquí el apóstol Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad,
la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y miren lo que dice, para ti que estás llorando mucho en la vida. Dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. ¿Cuáles pasaron? Las cosas que estamos atravesando acá en la tierra, hermanos. Pero miren qué hermosas las promesas. Allí en el cielo el Señor va a enjugar todas tus lágrimas, querida hermana, querido hermano. Allá no va a haber muerte, no va a haber más separación, no llanto, clamor. A veces clamamos, ¿no es cierto?, para que el Señor nos socorra. No va a haber dolor. ¿Cuántos dolores a veces aquejan el cuerpo de las personas? Bueno, porque dice que todas esas cosas ya pasaron. Qué hermoso que allí vamos a estar en el deleite, en el gozo por toda una eternidad. ¿De qué te vale que estés disfrutando acá en la tierra, acomodado en este mundo, pero te vayas a una eternidad sin Cristo, en tormento, falta de paz, desesperanza, soledad, abandono, tristeza, angustia, malestar, todo lo que va a haber en el infierno? No, tienes que estar acá agradecido porque el Señor está purificando, está probando tu fe, para que puedas luego ser glorificado allá en el cielo, como Jesucristo lo fue también, aprobado por Dios Padre. Qué hermoso, nosotros tenemos que ser imitadores también, tenemos que ser imagen y semejanza de Jesucristo. Entonces, considerando los textos bíblicos anteriores, podemos ver que en este mundo los cristianos tendremos dificultades, problemas, luchas, pruebas y aflicciones. Esto es lo normal. Es en la eternidad, es en el cielo, cuando los salvos por Jesús no sufrirán ya, no habrá dolor, ni llanto, ni muerte. Pero fíjense en que los salvos por Jesús, porque hay personas que piensan que la Virgen lo va a salvar. Hay algunas personas que piensan que los santos, o claman a alguno, hoy cuando venía leí en el vidrio de un auto que decía: gracias a ti, Expedito. Y bueno, Expedito ha sido un hombre como nosotros, queridos amigos, y ponen la confianza en un hombre igual que nosotros. Quizás Expedito ha sido un buen hombre, no lo dudo, quizás sí. Pero el Señor dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Para eso vino a la tierra, para que toda la gloria sea para Él, no fraccionada, no en proporciones ni en pedazos, sino toda la gloria. ¿Quiénes somos los hombres para quitarle un poco de gloria a Dios? Nada, toda es de Él. Él ha venido, Él ha dado su vida, Él ha muerto por ti. Entonces, la eternidad la vamos a tener con Cristo cuando seamos salvos por Jesús, cuando la poderosa sangre de Jesucristo nos limpie de todos nuestros pecados. Por eso tenemos que ir a Él arrepentido y pedirle: Señor Jesucristo, te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Gracias por haber muerto en la cruz del Calvario. Gracias por haber derramado tu preciosa sangre para limpiarme de todos mis pecados. Entonces ahí Jesucristo recibe tu oración, te limpia de todos tus pecados a través de la sangre, porque el Señor Jesucristo dice en 1 Juan 1:7 que la sangre del Señor Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces no tenemos que ir a confesar nuestros pecados a un hombre que también tiene pecado. Tenemos que ir al que es santo, 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 al que es puro, limpio, a Jesucristo, nuestro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces el Señor va a inscribir tu nombre en el libro de la vida. Y allí tú vas a poder ya pasar a ser hijo de Dios. Entonces tienes asegurado una eternidad en el cielo, sin dolor, sin aflicción. Bueno, queridos, en ninguna versión de la Biblia encontrarás versículos que digan que como cristiano, este será tu paraíso sin problemas. La tierra aquí va a ser un paraíso sin problemas. Ni que esta vida será mejor que la vida eterna. Por el contrario, queridos hermanos, si hubiéramos quedado en la posición primera de Adán y Eva antes de haber pecado, bueno, la tierra era un paraíso, el Edén era un paraíso. Pero cuando ellos pecaron, la tierra, dice, produjo cardo y espino, o sea que hasta la maldición de parte de Dios recibió la tierra. El hombre y la mujer también. Entonces la tierra no es ningún paraíso hoy por hoy. Y tenemos que esperar esa vida eterna, tenemos que anhelarla, hermanos. Por eso no tenemos que poner nuestro corazón en las cosas pasajeras de esta tierra. A veces se enojan las personas porque no pueden tener esto, no pueden tener aquello, no pueden lograr una mejora económica y están cansados de eso. Bueno, confórmate, si eso es lo que te ha tocado, si esa es tu parte, esa es la prueba que te toca vivir, glorifica a Dios, en el cielo vas a tener una mansión poderosa.
Gloria a Dios, nuestro hermoso Rey de Reyes, Señor de Señores. No es mezquino, Él es generoso, nos va a dar lo mejor, hermanos. Quizás a ti, hermana, te están dando lo peor, ¿verdad? Te ha tocado vivir esa realidad, que te mezquinan, son egoístas los que te rodean. Y bueno, quizás a ti, varón, en el trabajo no te recompensan con lo justo, pero glorifica a Dios aún en las pruebas esas, ¿no? Porque el Señor está preparando grandes cosas y va a saciar toda necesidad de la tierra, la va a saciar allá en los cielos. Es normal que el cristiano pase por problemas y dificultades. Jesús así lo enseñó y advirtió. Pensar que porque una persona nace de nuevo y ahora se ocupa en obedecer a Dios y andar en santidad no va a tener más problemas, realmente es absurdo, queridos hermanos. Y cualquier enseñanza en el sentido de que una vez que la persona nace de nuevo y es cristiana, ya no hay más problemas, sino solo una vida feliz y de prosperidad y salud, también es una enseñanza falsa que no tiene aval bíblico. Con Cristo es mucho mejor, claro que sí, porque se tiene paz, porque se tiene gozo de la salvación. Y vivir así es hermoso en la tierra, aunque tengamos dificultades y situaciones adversas. Pero no porque seamos cristianos vamos a tener el veredicto que vamos a ser felices y prósperos y vamos a tener esto y aquello. Porque si nos toca una cuota de todas estas cosas vamos a enojarnos con Dios y vamos a decir cuántas cosas los hombres dicen hoy. Pero blasfeman el nombre de Dios porque le han predicado un evangelio mentiroso. Entonces cuando vienen a Cristo y vienen las aflicciones y vienen las pruebas y las dificultades, empiezan a decir, no, si ser cristiano es esto, yo mejor me vuelvo a lo de antes. Bueno, vuélvete a lo de antes, pero te vas a ir al infierno. Esa es la triste realidad, eso es lo que la Biblia enseña. El mundo te va a ofrecer muchas mentiras y cosas, el diablo también. Claro, el diablo ofrece, pero después se lo lleva todo, se va a llevar tu alma al infierno. Acá te va a dar cuánta gloria puede hacer. Miran los cantantes que le han dado gloria y andan famosos con dinero y con auto y posesiones materiales y de pronto mueren y no tienen nada porque se van de esta tierra sin nada. Pero nosotros los hijos de Dios morimos y nos vamos a la eternidad con Cristo, a una herencia incorruptible. Hermanos queridos, miren todo lo que el Señor nos tiene preparado. Aún los santos de Dios pueden llegar a sufrir y tener dificultades y problemas y aflicciones, y aún cuando están en santidad y obedeciendo a Dios, como el caso de Job que hemos visto recién. Por ejemplo, a quien Dios llamó también un varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, cual no había otro en la tierra, dice, y aún así pasó por dificultades y problemas y aflicción no merecida, perdió posesiones materiales, sufrió la pérdida y muerte de todos sus hijos. Qué tremendo, ¿no? Yo no sé si con un solo hijo que se muera debe ser terrible. No quiero estar en el cuero de pobre Job, ¿no? Pero fue real esta historia, él lo vivió. Todos sus hijos murieron. Y sufrió también un problema en su salud. Dice que su cuerpo era todo una manta de gusanos. Nadie lo quería. Nadie quería estar ahí porque él con un ladrillo se rascaba. ¿Cómo sería la desesperación de esa enfermedad, no? Entonces, queridos hermanos, de ninguna manera estos problemas y aflicciones en la historia de Job le vinieron como consecuencia de pecado alguno. Por todo el contrario, el propósito principal del cristiano en esta vida terrenal no es la prosperidad, recalco, no es la prosperidad material, sino el propósito principal del cristiano en esta vida terrenal es el progreso espiritual y de santificación, queridos hermanos. Jesús enseñó, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho destruyen y donde ladrones entran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho destruyen y donde ladrones no entran ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Eso lo tienes en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. Qué tremendo, hermanos, ¿no? Qué evangelio están predicando algunos. Hacer tesoros acá en la tierra. Y claro, el cristiano se empieza a afanar tanto que se empieza a separar de Dios, porque realmente el amor del dinero es causa de todos los males, es malo, la Biblia lo dice. Entonces tenemos que hacer tesoros en el cielo, hermanos queridos. Allí vamos a pasar toda la eternidad. Acá en la tierra estas casas nuestras van a quedar todas destruidas porque dice que cielo y tierra va a pasar. Y bueno, nos vamos a ir con el Señor Jesucristo y todo lo que has atesorado, lo que has puesto, tu corazón va a quedar acá en la tierra. El cristiano que obedece a Dios y da fruto puede pasar por periodos difíciles, ya que Dios depura. Dios purga y limpia al cristiano que da fruto. ¿Para qué?
para que lleves más fruto. Si estás dando fruto, entonces deja que el Señor te siga depurando, para que des más de lo que estás dando. Y ese proceso de depuración puede representar algunos momentos difíciles y dolorosos para el cristiano. Claro que sí, hermano, porque Dios te quiere usar. Entonces te va a hacer pasar por otros momentos para sacarte toda la escoria, para que seas una vasija limpia, pura, para que Él pueda depositar de su Santo Espíritu. Miren lo que dice San Juan capítulo 15, versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Así que, hermano, no te conformes con estar con un poco de fruto. Y bueno, si tú estás obedeciendo y estás viviendo el camino de la santificación y te vienen las pruebas, es porque el Señor quiere que tu vida produzca más. Aunque el cristiano llegue a pasar por periodos en los cuales no tenga problemas y todo le vaya bien, no le debe sorprender que vengan periodos en su vida cuando los problemas, las dificultades y las aflicciones se presentan, como dice Pedro, allí en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12 al 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si no, miren, el apóstol Pedro está diciendo, si no, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Lo que pasa es que muchos cristianos no tienen en cuenta la cruz de Cristo. Y nos tenemos que hacer uno con él, hermano, porque la esposa tiene que hacerse una. Como acá en la tierra, el hombre cuando se une a su mujer en matrimonio, se hacen los dos una sola cosa. Así también la iglesia con el Cordero se tienen que hacer uno solo. Pero claro, nosotros queremos la parte linda, ¿no es cierto? La parte de los milagros, de la liberación, la parte de la sanidad y todas las cosas esas que, bueno, a veces de una forma o de otra nos suben los humos a las cabezas. Pero, ¿y los padecimientos de Cristo? Cuando te llegan los padecimientos de Cristo, no, nos tenemos que gozar, dice, sino gozaos, porque somos participantes de lo que Cristo ha padecido. ¿Estamos entonces más cerca a Dios y en santidad en los tiempos difíciles o en los tiempos de abundancia? ¿Has puesto a analizar tu vida cuando tú tenías todo a tu favor? ¿Cómo eras con el Señor? Y cuando han empezado a venir las pruebas, ¿qué ha producido eso en tu vida? Veamos algunos casos. El primer caso es el de Job, que pasó por pruebas por ser un hombre santo, que lo hemos visto detalladamente recién. Bueno, allí en la Biblia puedes leer toda la historia, perdió todo, ya hemos visto. En cuanto a lo material, posesiones, todo lo que tenía, pobre Job, no sé a dónde habrá dormido. Pero en cuanto a lo espiritual, era un hombre al cual Dios llamó un varón como ningún otro en la tierra, perfecto y recto. Qué hermoso, ¿no? Que te pueda decir el Señor que eres una mujer como ninguna en la tierra. En la tierra, miren, que eres una mujer, un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios mismo es quien menciona este caso ejemplar a Satanás. Claro, Él mismo se lo lleva a Satanás. Y la reacción de Satanás es que cuando Job padezca en sus bienes materiales y salud, que seguramente, miren, el diablo siempre piensa mal, claro. El diablo no puede nunca pensar bien. Entonces el diablo le dice, no, tócale sus bienes materiales y su salud. Y vamos a ver, seguramente Job va a blasfemar contra Dios. Entonces ahí Dios empieza a autorizar a Satanás para que dañe y destruya las posesiones materiales de Job. Porque ojo, queridos hermanos, que el diablo no hace nada por su propia fuerza ni gloria, porque él no tiene ni gloria ni fuerza. Todo le permite el Señor. El Señor Dios Todopoderoso se lo permite. Acá vemos que el Señor lo autorizó a Satanás para dañar y destruir las posesiones materiales de Job. Dios le autoriza a Satanás matar a sus hijos también y dañar a Job en su salud, sin autorización de matarlo, precisamente para ver qué reacción de Job tenía ante la desgracia y los tiempos difíciles. Le dice, haz todo lo que quieras, menos no toques su alma, porque el alma le pertenecía al Señor. Entonces él le quería mostrar al diablo que Job se iba a mantener fiel y quería probarlo a Job también. Tremenda, esta historia es tremenda. Me apasiona la vida de Job porque es un hombre que pudo sobrevivir a cosas tremendas, hermanos queridos. A veces nosotros nos falta, qué sé yo, un par de zapatos, nos falta, no sé, pequeñeces, hermano, y estamos amargados y tristes. Pero a Job no le faltaban pequeñas cosas. Las pruebas de él fueron
pruebas sobrenaturales, tremendas. Así que Job experimentó el mal por ser un hombre santo, a quien Dios lo probó, y es precisamente porque ese es un propósito más alto que su bienestar. ¿No es cierto? Cuando Dios nos prueba y salimos aprobados de las pruebas, esto es más alto en los ojos de Dios que tener todo bienestar, ser ricos acá en la tierra y que nos sobre el dinero. Claro, Eclesiastés 8:5 dice, bueno, el que guarda el mandamiento no experimentará el mal, ¿verdad? Pero es mucho más importante y más alto precisamente lo que ha pasado Job, que en la vida real no siempre va a ser cierto lo que dice Eclesiastés. No siempre, hermano, no te aferres a ese texto para que tú estés diciéndole a las personas, bueno, mira acá en Eclesiastés 8:5 dice que el que guarda el mandamiento no va a experimentar el mal. Entonces si tú estás experimentando el mal es por algo, bueno, no tomes ese texto por eso. En algunos casos el Señor te va a librar, claro que sí, porque hay promesas de bendición y yo he visto que muchas personas que han obedecido han sido bendecidas. Pero también han habido otras personas que han obedecido y le han venido pruebas tremendas. Entonces, ante toda esta desgracia que le vino a Job, no como consecuencia de pecado, sino como narra la historia por ser un hombre ejemplar y santo con alto perfil en el plano espiritual, ante todo esto Job no pecó, no blasfemó contra Dios. Todo lo que estaba pasando entre Dios y el diablo, la gente no lo sabía y por eso sus amigos lo juzgaron. Y su esposa también le dice que maldiga a Dios y se muera. Claro, ellos no sabían el diálogo que había entre Dios y el diablo. Entonces rápido se levantaban a juzgar y a decir cosas. Si nosotros escucháramos a veces lo que Dios está hablando en los cielos, nos quedaríamos callados, mudos nos tendríamos que quedar. Porque es así, hermanos. Después de que Job pasó por estos tiempos difíciles, él reconoce que hablaba de cosas que no entendía. A pesar de ser hombre justo, había muchas cosas que las hablaba pero no las entendía. Así que, hermanos, si te crees justo, perfecto, capaz que sí lo eres, pero quizás hay cosas que tú todavía no entiendes y el Señor quiere revelártelas. Entonces vas a tener que pasar dificultades, aflicciones, pruebas. Y bueno, y entonces aquí vemos que Job reconoce que debe ser Dios quien le enseñe. Entonces ahí reconoció, antes de oída te habías oído, mas ahora mis ojos te ven, pudo exclamar. Él entendió que ese proceso era necesario de parte de Dios. En su prueba Dios menciona que Job habló lo recto de Dios. Pasada la prueba, Dios bendice materialmente al doble a Job, como dijimos recién, en sus posesiones, lo cual se podría decir que es irrelevante en cuanto a lo espiritual, pues solo son cosas temporales y no eternas. Pero Job pasó la prueba y Dios, sin tener obligación de bendecirlo materialmente al doble, lo hizo. Pero lo bendijo materialmente después de que Job pasara por una severa crisis y dolorosa prueba. Claro, Dios no está obligado, hermanos, ¿no? No está obligado a bendecirnos si hemos salido aprobados. No, Dios es Dios y Él hace lo que a Él le place. Él es Dios y Él mira lo que nosotros no miramos. Los predicadores que hoy en día dan un falso evangelio de prosperidad no hablan del caso de Job y cómo se dio su prosperidad material. Allí en Job capítulo 42. En resumen, Job fue puesto a prueba por ser un hombre santo y temeroso de Dios, sufriendo pérdidas materiales, y así se podía comprobar si aún se mantendría fiel a Dios o si ante la pérdida material se rebelaría o blasfemaría contra Dios. Y eso es lo que muchas veces algunos predicadores no predican. Predican prosperidad y predican una parte de Job, pero no predican el proceso y cómo llegó él a tener el doble de todas las cosas. Segundo caso que vamos a analizar, el caso de David. David, cuando era jovencito, andaba en el campo. Sí, se mantenía bien cerca de Dios. Guardaba sus mandamientos, estaba bajo la protección de Dios y pasó por pruebas desde pequeño, mientras cuidaba allí las ovejitas. Pasó pruebas, momentos difíciles, pero estando cerca a Dios y con su protección, con la protección de Dios, se mantuvo venciendo desde animales salvajes hasta ese poderoso gigante Goliat. Pero, hay un pero. Luego, cuando David vivió en la prosperidad como rey, vemos el incidente cuando David, en las épocas en que los reyes iban a la guerra, él se quedó en su palacio y ante la comodidad, claro, eso pasa, que cuando estamos muy cómodos, caemos en estados que no tendríamos que caer, como el caso de David. Cayó en la ociosidad. Una cosa llevó a la otra.
Y por empezar viendo a Betsabé, claro, una hermosa mujer, cuando se bañaba, le surgió la lujuria y de ello pasó al adulterio, al homicidio, lo cual trajo consecuencias a toda su casa. Qué triste, ¿no? Miren lo que pasó cuando él había prosperado como rey. Parece que en ese incidente la prosperidad no le sentó bien espiritualmente a David, sino que por el contrario lo alejó de Dios y lo hizo caer en pecado tras pecado. Vamos al tercer caso, el caso de José. Recordemos que José aprendió bien desde pequeño a guardar los mandamientos de Dios, el verdadero y bíblico temor a Dios. Él lo aprendió perfecto para obedecerlo y, claro, guardar sus mandamientos sin importar la circunstancia. Eso le había enseñado su padre desde pequeño. Fue tentado, llegó un momento en su vida que él fue tentado. Como todos vamos a ser tentados. Si Jesucristo fue tentado, nosotros también vamos a ser tentados. Pero se mantuvo obediente a Dios. Fue acusado falsamente y luego fue sentenciado injustamente para luego ser encarcelado, y allí estuvo 12 largos años injustamente en la cárcel siendo inocente. Entonces estos años de estar encarcelado injustamente fueron también una prueba para ver si se mantenía fiel y obediente a Dios, a pesar de que estaba sufriendo un encarcelamiento injusto, o bien para ver si se rebelaba contra Dios por sus injustas circunstancias. Pero vemos que José obedeció a Dios. Y luego vamos al caso de Salomón. Viviendo en la comodidad y en las riquezas, tampoco no le sentó bien porque no obedeció el mandamiento de Dios de no tomar varias esposas. Además de tomar varias, ¿qué hizo Salomón? Las tomó de pueblos paganos. Y justamente eso es lo que Dios le había dicho que no haga. Y esto lo llevó a servir a otros dioses, porque las mujeres y sus dioses desviaron el corazón poderosamente de este rey. Qué triste. Bueno, después se arrepintió. Pero eso provocó la riqueza. Eso provocó la prosperidad en este rey que le edificó casa a Dios, una casa como nunca nadie se la había edificado, poderosa. ¿Por qué es necesario que el cristiano pase por pruebas y aflicciones y tribulación? Las pruebas y dificultades, queridos hermanos, por las que pasa el cristiano, sirven para que Dios compruebe algunas características. En algunos casos, cuando el cristiano pasa por dificultades, se acerca más a Dios. Y existen casos en los cuales algunos cristianos que pasan por momentos de comodidad se alejan de Dios. Entonces tú analiza qué te conviene. Si estás pasando por dificultades y bueno, pero estar así ahí medianamente y glorificar a Dios y te acerca más a Él, te aferras más a Él. O vivir en comodidad pero alejadito de Dios. Ahí estás cómodo, ¿verdad? Con la prosperidad y la comodidad estás bien cómodo, así que nadie te vaya a molestar. Bueno, el permitir que el cristiano pase por pruebas y dificultades permite que Dios vea si ese cristiano en medio de los problemas conserva en primer lugar obediencia a Dios, cualquiera que sea la circunstancia, querido hermano, por ilógica que te parezca. Porque a Dios no lo razonemos, porque no lo vamos a entender. Él es infinito y nosotros somos finitos. Pero tenemos que ser obedientes a Dios. Él va a probar tu obediencia a Él. Va a probar en segundo lugar tu fidelidad a Dios sin importar la circunstancia, sin importar que sea a costo incluso de que el cristiano pierda la vida física. Y en tercer lugar, someter la voluntad propia ante la voluntad de Dios, las cuales son cualidades que Dios busca en lo suyo, querido hermano. Porque a veces, claro, nos gusta hacer nuestra voluntad, pero muchas veces dice, no, mi voluntad es estar con mi familia el domingo, pero si yo trabajo de lunes a sábado, ¿por qué el domingo no puedo ir a visitar a mi familia? ¿Me puedo un poquito recrearme en algunas actividades porque estoy cansado? No, a la casa de Dios no voy a ir el domingo porque es el único día que yo tengo para visitar a mi familia. Es el único día que yo tengo para dispersarme en el parque, para estar relajado con mis amigos. En fin, pero mira, Mateo 19:29 lo que dice. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Querido, ¿quieres heredar la vida eterna? Pues entonces no le des el primer lugar a todas esas cosas que la Biblia nombra. No le des el lugar a todas esas cosas que muchas veces es tu voluntad, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que lo pongas en primer lugar a Dios. Y si no te queda tiempo para todas esas cosas, bueno, Dios sabrá por qué. Dios sabrá por qué no te queda tiempo para visitar a tu familia. Quizás el Señor te quiere
trabajar de una manera en un desierto solo, quieres trabajar en tu vida. No sé, te querrás separar, no serán buena influencia en tu vida. Muchas veces, a veces no porque sea la familia, tenemos que andar ahí todos juntos, en fiesta, en festejo, de aquí para allá. No, pero si el Señor dice que no pueden andar juntos si no estuvieran de acuerdo, entonces ¿de qué conviene que tú te juntes a conversar con personas que no hablan tu mismo vocabulario, que no piensan igual que vos en lo espiritual? Y entonces vas a venir peor de lo que has llegado. Ten cuidado. Esto no es como para decir yo hago mi voluntad, sino Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya, como dijo Jesucristo antes de ir a morir. Un cristiano puede decir que es temeroso de Dios, puede cantar alabanzas, puede ser un verdadero adorador, esos que van a la iglesia y uno lo ve, puede danzar en el espíritu, puede ser lo que seas, ¿no? Pero cuando pasa por las dificultades o cuando Dios lo manda a otra cosa, ¿se va a mantener igual de obediente y fiel a Dios? ¿Vas a seguir danzando? ¿Vas a seguir siendo temeroso de Dios y alabándolo con entusiasmo en la casa de Dios y adorando? ¿O cuando tienes problemas no levanta la mano? Claro, porque estás mal, has tenido problemas y no podés levantar las manos. ¿Qué culpa tiene Dios? ¿Por qué? ¿Le vamos a quitar la gloria a Dios porque tienes problemas y dificultades? ¿Cómo reaccionas ante los problemas? ¿Sigues siendo obediente y fiel? Miren, Jonás era un hombre que se decía ser temeroso de Dios, que ya lo hemos visto en prédicas anteriores, pero cuando el Señor lo mandó a Nínive, él justamente intentó huir de la presencia de Dios a un lugar lejano, al contrario. Así que Jonás pasó por pruebas y dificultades que luego le permitieron sí arrepentirse y recapacitar para volver a obedecer a Dios, porque muchas veces el Señor te va a permitir pasar por pruebas para que te arrepientas. Hay muchos tipos de pruebas, ¿no es cierto? Pueden ser las pruebas para arrepentimiento. Bueno, Jonás fue justo en la prueba dentro del gran pez, pero bueno, allí se arrepintió en el vientre del pez, no fue cuando estaba ahí en tierra. Y no sé a dónde Dios te va a tener que llevar a ti, querido amigo, querido hermano. No sé dónde te va a tener que meter el Señor o qué situación te va a hacer vivir para que te arrepientas y seas fiel, obediente y no hagas tu voluntad sino la voluntad de Dios. En la actualidad algunos cristianos perseguidos se enfrentan a situaciones similares, aún y cuando tienen que sufrir la muerte física. Claro, para conservar la vida eterna, hermanos. Porque bueno, ellos dirán, yo muero, pero conservo mi alma, mi vida espiritual le pertenece a Dios. Me van a hacer 100.000 cosas, pero yo no apostato, yo no blasfemo, yo me mantengo fiel. Hay que estar, ¿no? Las pruebas y dificultades por las cuales pasa el cristiano son tanto materiales como espirituales. Recordemos el caso de Pedro. Jesús le avisó de antemano a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlo. Permiso autorizado. Y Jesús oraba que a Pedro no le fallara la fe. Y aunque Pedro no haya superado esa prueba en particular, porque está registrada que lo negó 3 veces a Jesús, pero Pedro se arrepintió y su carácter cambió y se transformó en un fiel siervo de Dios, con denuedo predicaba. Así que, hermanos queridos, bueno, si te han pasado situaciones que has sido zarandeado por el diablo, arrepiéntete, porque mira, si Pedro se arrepintió y el Señor le perdonó haberlo negado a Jesucristo 3 veces, no una, entonces tienes oportunidad tú también de salvar tu alma de la condenación eterna. Y les quiero contar algo del presente, porque yo le estuve dando caso de la Biblia. Pero tú dirás, bueno, pero el presente es otra historia. Miren, el caso de un ex satanista que se vuelve a Jesucristo y a quien Dios prueba en su fidelidad hacia Jesús. Este es un hecho real sacado del libro Occult ABC Kurt Koch. Bueno, no importa si no saben inglés, es un libro, lo he sacado de un libro. Entonces, en este punto vamos a ilustrar lo que realmente venimos predicando anteriormente con el testimonio de este hombre, quien fue satanista, pero luego creyó en Jesucristo. Este es el caso del satanista que vivía en California, Estados Unidos. Este hombre, de nombre David, había escuchado y conocido un cristianismo que lo dejaba insatisfecho, pero una vez escuchó hablar a un satanista en televisión, quien decía que el satanismo era capaz de darle a sus seguidores poderes y posesiones materiales. Bien, entonces aquí vemos lo triste y lo lamentable que resulta ser el que algunos predicadores cristianos anuncian un supuesto evangelio de Cristo al estilo satanista. Un evangelio donde lo principal es la prosperidad física y las posesiones materiales y el dinero.
Entre tal evangelio, queridos, y la publicidad para practicar el satanismo, sinceramente no hay gran diferencia. Y a veces yo me asusto porque los escucho estos predicadores y están igual que los satanistas. Los satanistas te ofrecen eso. Sígueme, dice Satanás, y yo te voy a dar el oro del mundo, te voy a dar fama, te voy a dar una voz poderosa para que seas el mejor cantante. Y a veces hay personas que no tienen voz y de pronto son famosos. ¿Qué ha pasado? El diablo le ha dado gloria acá en la tierra. Pero ojo, el diablo se lo lleva todo, no se lleva el alma de esa persona. Claro, eso es lo peor. Pero volviendo al caso del ex satanista David, formó parte de un grupo satanista en el cual estuvo por 2 años, mire, 2 años metido en el grupo satanista, cuando empezó a notar la falta de paz y de pensamiento suicida que lo perseguían. Entonces cuando David se volvió a Jesucristo y decidió testificar a sus ex compañeros satanistas, vino un ataque por parte de Satanás, lo cual es de esperarse en toda persona que se vuelve a Jesucristo, saliendo del satanismo y del ocultismo. Claro, has salido del satanismo y del ocultismo, bueno, el diablo te va a atacar, no te puedo decir otra cosa distinto. El diablo no los deja ir fácilmente. El diablo va a tratar de volverlo a su camino, como el que deja el alcoholismo, la adicción, la pornografía, la prostitución, la mentira, el robo, la lujuria, el homosexualismo y todo pecado que quieras. El diablo no te va a dejar tranquilo si tú te has alejado de ese camino. Te va a poner la tentación para que vuelvas con él. Y bueno, eso es lo que hacía el diablo con David, el ex satanista, que estamos contando la historia. La noche en que compartió el evangelio de Jesús con los satanistas, varios decidieron seguir a Jesús. Y la noche siguiente, Satanás viene y lo amenaza a David, diciéndole que no lo va a dejar ir y que si trataba de escapar, mataría a su hijo y lo dejaría pobre. Y a pesar de las amenazas directas de Satanás, claro, porque David había estado metido con Satanás y sabía que si Satanás decía eso, lo iba a cumplir. Pero a pesar de eso, David decidió que seguiría firme en Jesús, viniera lo que viniera, que Dios permitiera. A la mañana siguiente su hijo enfermó, fue internado en el hospital donde estuvo 3 semanas y murió. Y la cuenta del hospital fueron cuentas muy altas, casi imposible de pagar. Satanás había cumplido su amenaza, porque en eso sí que es veraz Satanás, ¿no? En cumplir las amenazas, sí. En eso sí es lo único verdadero que tiene, porque si no, de lo contrario, es mentiroso y padre de mentira. Entonces, había cumplido Satanás su amenaza, ya que Dios le permitió a Satanás actuar en contra de David, matando a su hijo y dañando su finanza. Recuerda la historia de Job, que fue el Señor Dios Todopoderoso el que le permitió al diablo tocar todo eso. Así en este mismo caso igual. O sea que cuando una persona cree en Jesús y nace de nuevo, no significa que todos sus problemas van a desaparecer y que de ahí en adelante va a vivir en un paraíso sin problemas. También es importante señalar, queridos amigos, que cuando la persona nace de nuevo en Jesucristo, sus pecados quedan borrados, claro que sí, quedan borrados por la sangre de Jesús. Pero los pecados pueden traer consecuencias, como por ejemplo en el caso del satanismo y del ocultismo, como hemos visto en el caso de este hombre, o por ejemplo cuando una persona fornicó anteriormente y contrajo SIDA. Y bueno, el pecado de la fornicación, claro, es limpiado y borrado. Dios lo borra y no se acuerda más de ese pecado. Pero la enfermedad puede permanecer ahí como consecuencia. Claro, son las consecuencias del pecado, hermano. A veces nosotros decimos, ay, pero ¿por qué me viene esto si Dios me ha perdonado mi pecado? Claro que te lo ha perdonado, pero tienes que aceptar que has pecado y vienen las consecuencias. Si has caído en adulterio, en fornicación, Dios te perdona ese pecado si te arrepientes. Pero y bueno, y si has quedado embarazada, mujer, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a enojar? No, esas son las consecuencias de haber fornicado o adulterado. Entonces, Dios permitió que Satanás atacara a David con la muerte de su hijo y el daño a su finanza. Pero lo más importante es que a pesar de esos ataques de Satanás, David no permitió que nada lo detuviera a seguir a Jesús. ¡Qué lindo! Incluso buscó gente que lo apoyara en oración, pero bueno, lamentablemente los cristianos a quien se acercó para tal propósito, al enterarse que era ex satanista, le tuvieron miedo. Y aún así, David dice que continuó firme en seguir a Jesús. Eso es un verdadero cristiano, hermano. Contra viento y marea seguimos adelante. Nadie me sigue. Me tienen miedo. Creen que soy como Saulo de Tarso, ¿recuerdan? A Saulo también le tenían miedo.
Pero bueno, sigue adelante, recién convertido, o sea, estás metido en lo peor de lo peor, Dios te ha salvado. Y si no te convienen, bueno, sigue adelante. Mire, vas a seguir con Jesucristo al lado tuyo. El apóstol Pablo también sufrió. Dice el apóstol Pablo, quien escribió cómo sufrió azotado, apedreado, naufragó cuántas veces, en peligro, dice hambre, sed, desvelo, desnudez, etcétera. Cuántas cosas más. También esta situación de Pablo nos hace reflexionar en Romanos. Dice, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? Tribulaciones, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligros. Por lo cual estoy seguro, dice, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que Pablo tenía en cuenta que tribulaciones iba a pasar y que nada lo iba a separar del amor de Cristo. ¡Qué hermoso! Pensemos como el apóstol Pablo. Y bueno, hay muchos cristianos en la actualidad, queridos hermanos, que sufren, como en Corea del Norte, están bajo un sistema político de un dictador. Y los cristianos sufren, son torturados o asesinados allí en países musulmanes o en Corea del Norte. Y entonces es que no han tenido acceso a predicadores que predican el falso evangelio de prosperidad. ¿Será que esos cristianos en Corea del Norte están encarcelados por ser cristianos y por no haber leído los libros de personas que hablan de tener su mejor vida ahora? No, esos cristianos leen la Biblia y se fortalecen en la Biblia, no en aquellos predicadores que mienten y que dicen que prosperidad y lo único que hablan de prosperidad. Acá ellos piensan como el apóstol Pablo. Vemos lo que Jesús dijo en su mensaje a la iglesia de Esmirna. Ya vamos terminando con esto, querido hermano. No temas, dice, nada en lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, porque Dios se lo permite, ojo, ¿no? Dice, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, pero sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Qué hermoso, el Señor nos va a dar la corona de la vida, porque nosotros vamos a ser probados y vamos a salir aprobados por Dios. Así que dice 1 Pedro 4, versículo 15 al 16, ninguno de vosotros padezca como homicida. No, como homicida no tenemos que padecer, o como ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno, como dijimos al principio. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Glorifica a Dios en las tribulaciones, hermano querido. Glorifica a Dios, querida hermana, en todas las injusticias, en todas las pruebas adversas, porque Dios te está preparando cosas maravillosas en la eternidad para ti. No te enojes con Dios, no te apartes de Dios. Únete más a Él, únete más a la voluntad del Dios Todopoderoso, el Dios que todo lo ve, el Dios que prueba nuestra fe, para que salga más pura que el oro refinado, dice, y para que sea un eterno peso de gloria en la eternidad. Mira qué hermoso que las pruebas te puedan salir con ese peso de eterno, peso de gloria. ¿Para qué queremos gloria acá en la tierra si todo pasa? La gloria que tengamos allá en la eternidad es la que vale, la que es eterna, hermano querido. Así que fortalécete en la palabra que el Señor hoy ha dado a tu corazón, afírmate en Él y persevera hasta la muerte. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, poderoso Rey de Reyes, Señor de Señores. Sea toda la gloria, Altísimo Rey, para ti. Sea toda la honra para ti. Gracias, poderoso Rey, Rey de Reyes. Has hecho toda justicia, bendito sea tu nombre, Señor. Hemos podido extender tu reino, hemos podido predicar tu palabra, Señor Dios mío. Con dificultad, pero lo hemos hecho, Señor. Te pido, Señor, algún alma sedienta, algún alma confundida, algún alma olvidada allí, Señor Dios mío, pueda haber recibido tu palabra, Señor, y que tu palabra sea caída en buena tierra, en tierra fértil, Señor, y que prospere, para lo cual ha sido enviada, Señor, para la salvación de un alma perdida, para la restauración de un alma caída, Señor Dios mío, para el consuelo de un alma atormentada. Oh Padre, bendito sea tu nombre, confiamos en tus promesas que son fieles y dignas de ser recibidas por todos. Gracias, poderoso Rey de Reyes, en nombre de Jesucristo. Amén y amén.